ustedes que uno de los mayores desafíos del sistema educativo se han dado en estos tiempos de pandemia? El sistema educativo colombiano ha comenzado a reinventarse y a reconstruir estrategias que faciliten la accesibilidad a la educación. Es así como los docentes se enfrentan a una nueva realidad y retos día a día por cumplir. Hoy como invitada especial tendremos a la docente Norma Rivera. Hola Norma, ¿cómo estás? Bienvenida a TV ISA. Norma, cuéntanos en qué institución educativa trabajas. Hola TV ISA, muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Buenas tardes para todos los que nos escuchan. Yo entonces trabajo en la institución educativa Mundo Nuevo, en este momento en el municipio de Pereira. Norma, cuéntanos cómo ha sido el proceso de enseñanza durante este tiempo de pandemia. La enseñanza cambia, ¿cierto? Ha sido un cambio total para todos por muchas razones, ¿cierto? Por medios, por tiempos. Entonces el proceso de enseñanza se convierte ya, a pesar de que es muy individualizado, es más complejo porque entonces es a distancia, porque entonces yo, por ejemplo, trabajo en una vereda donde los niños no tienen la posibilidad de conectarse al mismo tiempo conmigo, entonces muchas veces la retroalimentación no es ni en el mismo día, a veces pasan 2 días, a veces pasan muchos más días. Ya entonces no son solamente contenidos, porque en este momento no estamos enseñando solamente contenidos, sino es también empezar un aprendizaje desde los mismos medios tecnológicos que tenemos que manejar, un celular, un WhatsApp, un computador, y todo eso pues es nuevo para nosotros. ¿Cuáles han sido tus mayores retos durante estos meses? Bueno, los retos, muchos retos, ¿cierto? Iniciando porque el reto más importante pues es mantener a los niños en el sistema, mantenerlos conectados, mantenerlos motivados, que no desfallezcan y que sigan en el proceso, ¿cierto? Otro de los retos es que cumplan con los compromisos, porque hay muchos que están conectados, de pronto tienen ese acceso a internet, tienen ese acceso al wifi, a los medios, y de pronto no quieren, ¿cierto? Mandar como las actividades y de pronto son muchísimas excusas. Entonces en este momento del año ya vamos a terminar, estamos culminando un tercer periodo en algunos colegios, en otros colegios vamos en la mitad del último periodo también, y todavía es tratando de que envíen de pronto trabajos o tareas desde el principio y que nosotros sabemos que están conectados. Entonces esa motivación y esa continuidad es como un reto muy importante para eso, ¿cierto? Otro de los retos son los tiempos. Entonces yo no solamente soy profesora, yo soy mamá, soy ama de casa, soy esposa, tengo también entonces a mis hijos en el sistema, y como la gran mayoría de ustedes, de los papás en este momento, tenemos que tener esa función de acompañamiento pues con ellos y de seguimiento. Entonces el reto del tiempo también es muy importante porque se convierte en una labor de todo el día donde uno tiene que combinar muchas otras cosas. ¿Qué vacíos y qué aspectos positivos has encontrado en el proceso de educación a raíz de esta pandemia? No, vacíos, hay varios vacíos, ¿cierto? Como les decía ahora, esa parte de conectarse, entonces es la desigualdad. Asumimos que vamos a empezar una educación remota, una educación a distancia virtual, y que todos los niños tienen los mismos métodos y los mismos medios para hacerlo, y no es verdad, ¿cierto? Como yo les decía, ahora hay unos que tienen el celular, pero hay muchos niños que ni siquiera tienen ese celular, ¿cierto? Para poderse conectar y para poder llegar a ellos, se trata de llegar entonces por guías, bueno, por otro tipo de medios, porque la idea pues es mantenerlos en el sistema. Entonces el vacío es como esa desigualdad que se ve en este momento y que es evidente pues más en este momento que nos encontramos, de los medios con los que ellos cuentan. El vacío muchas veces es el acompañamiento. Yo, por ejemplo, trabajo con los niños pequeños que dependen totalmente del acompañamiento de sus padres, y la gran mayoría, afortunadamente, al inicio de toda esta pandemia, pues estuvieron acompañándolos, pero también encontramos el vacío de algunos niños que no han podido, digamos, como tener ese seguimiento de sus padres. Entonces es un vacío importante porque empezamos a ver unas brechas de los que aprenden y no aprenden, ¿cierto? El vacío también es ese contacto, porque la educación no es solamente transmitir conocimiento, la educación es aprender muchas otras cosas, es aprender a convivir, aprender a compartir, aprender a vivir con el otro en comunidad, y es un vacío muy grande que tenemos en este momento, ¿cierto? Cosas positivas también se ven en este momento, y es pues el fortalecimiento, digámoslo así, del uso de esos medios que estamos de pronto utilizando en este momento. Otro aspecto positivo pues es llegar un poco más a las familias, ¿sí? A veces solamente nos encontramos con el niño en el colegio y ya, no sabemos nada más de ellos. En este momento, vuelvo y reitero, yo trabajo con los niños pequeños y tengo que estar en contacto con los padres todo el tiempo. Sabemos un poco más de ellos también, ¿cierto? De cómo viven, y es un poco de acercamiento. Entonces ese ha sido como también un aspecto muy positivo.
¿Cuáles crees que son los retos y cambios que debe enfrentar la educación después de tiempos de pandemia? Bueno, retos para la educación después de la pandemia. Hay uno fundamental y es lo que les mencionaba ahorita, es cómo poder recuperar esa parte de la convivencia. Cuando regresemos, no sabemos si vamos a estar al final de la pandemia, si vamos a estar a mediados, no sabemos en qué momento vayamos a estar. Y en ese momento es lo que más se ha perdido, ¿cierto? Ese contacto. Los padres vamos a transmitirle a los hijos el miedo de no toquemos, no hablemos, no miremos. Y como les decía también ahorita, la educación se basa en ese compartir y en ese convivir, recuperar toda esa parte de sociabilidad y de socialización va a ser un reto bien grande, ¿cierto? El principal pues de todos cuando regresemos a esta sociedad. Otro reto, como les mencionaba ahora, es la igualdad, ¿sí? Tenemos muchos vacíos en este momento que son evidentes. Los profesores también fallamos en muchas partes de conocimientos tecnológicos, nos ha tocado aprender a manejar muchas herramientas que de pronto no manejamos, para unas personas ha sido más fáciles, para otras más complicadas. Entonces también el reto de seguir como combinando todos esos medios, ¿cierto? La parte educativa también tiene que darse cuenta que es muy importante ese proceso individualizado, que ha sido también uno de los beneficios en este momento. Podemos trabajar, digamos que prácticamente de una manera muy personalizada y debemos seguirlo haciendo para obtener muy buenos resultados. Entonces todo ese tipo de cosas se convierten en retos en donde la educación en el país tiene que ser más igual, más igualitaria. Tenemos que darle a los niños, a nuestros jóvenes, las mismas herramientas para que ellos puedan en igualdad de condiciones responder a un proceso educativo. Muchas gracias por darnos tu entrevista y acompañarnos en TV ISA. Bueno, entonces muchas gracias TV ISA por esta invitación. Esperamos pues que de pronto llegue a muchas personas y que sirva mucho como estas ideas y estos sentimientos que tenemos. Muchas gracias por hacer esta labor. Al escuchar esta entrevista nos damos cuenta de la importancia de aprender a valorar el trabajo de los docentes día a día, donde deben superar retos y medir entre la distancia y un buen aprendizaje y lograr que estudiantes, tanto como padres de familia, se unan. Gracias por conectarse a TV ISA. Noticias de la gente para la gente.